Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otra de las canciones de la banda MS, pero en esta ocasión vamos a reaccionar también con Yuridia. La canción No me pidas perdón, en los premios de la radio, ¿de acuerdo? Como ya conocemos a los dos, tanto a la banda MS como a Yuridia en el canal, pues yo creo que no hace falta que les haga ninguna presentación ni que veamos nada de la trayectoria que tienen los dos artistazos que son tanto la banda MS como Yuridia. No, o sea, no se tercia, no se tercia, la verdad. No se tercia. Pero bueno, que por problemas de copyright y para no tener problemas con derechos de autor, tenemos que ir parando el vídeo cada 7-10 segundos, ¿de acuerdo? Tenéis el vídeo original aquí abajito en la cajita de información. Sabéis que esto es un análisis-reacción y que hay que hacer las paradas correspondientes que nos exige YouTube. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Eso sí, con paciencia, ya que yo soy la que lleva mis redes sociales y sobre todo no me da la vida. ¿Vale? No me da la vida y ya está, no me da la vida. Recordaros también que si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Podéis colaborar con el canal a través de PayPal o a través de Patreon, estupendo. No podéis, no pasa absolutamente nada, no es obligatorio para nada. ¿De acuerdo? Ni unirse al canal, ni Patreon, ni PayPal, ni su leche en vinagre. O sea, no hace falta nada, ¿vale? Con vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes y vuestros dislikes, también me sirven. Es que me sirve todo. Todo lo que vayáis a interactuar me sirve. O sea, le sirve al canal para seguir adelante. Y nada, y sin más dilación, pues vamos a empezar con Banda MS y Yuridia con No me pidas perdón. Tiene que ser preciosa la canción. Veréis que sí. Yo quiero hacer una invitación muy especial para una gran amiga de nosotros de Banda MS. Con ustedes y Banda MS, la señorita Yuridia. Muchísimas gracias a nuestra admirada y querida Yuridia. Con el corazón, para todos ustedes un regalo, Banda MS. Hacen buena pareja, pero Alan hace mejor pareja conmigo, también os lo digo. O sea. No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer. Vale, como ya conocemos en el canal a Yuridia como canta, ¿de acuerdo? De hecho, tengo varios covers de ella en el canal. Yuridia tiene una voz también muy especial, tiene una voz muy, muy, muy grave. Una voz algo nasal también. Cuando ella quiere hacer brillar un poquito más esa voz, ¿vale? La lleva a la parte nasal y la verdad es que le brilla muchísimo esa voz. También os digo una cosa, este vídeo es del 2014, ¿de acuerdo? O sea, es de hace ya tiempo. Está colgado del 2014, ¿vale? No pone exactamente de cuándo es, de qué premios de la radio es. Estaban muy jovencitos los dos, tanto uno como el otro, y Yuridia sigue cantando igual, con ese timbre de voz que a ella le caracteriza, ¿no? Que es así, una voz muy grave con una forma de cantar muy especial de ella. No me hables con cara de arrepentida, la verdad tengo miedo que me hagas volver. Vale, Alan, ya lo conozco, Alan, que en la primera reacción de MS es normal que no lo conociera, vale, perdonarme la vida. Alan le ha cambiado muy poquito la voz, después de lo que le ocurrió, ¿vale? Digo esto, ¿qué le ocurrió? Pues me comentasteis en comentarios que una bala perdida, por decirlo de alguna manera, le atravesó la garganta. El caso es que no sé cómo puede seguir cantando tan bonito como canta, ¿no? O sea, yo realmente es que no puedo, o sea, no concibo la vida sin cantar. Yo creo que yo creo que le pasó un cuarto de lo mismo. Dijo que voy a salir yo y que voy a salir sin cantar. Lo lleváis clarinete. Y sí, bueno, se le puede notar un poquito más la voz ahora, que tiene otros manejos de la técnica, pero en realidad es la misma voz. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Muy
muy bonita, esas voces empastadas, muy bonita esas voces, esas armonías preciosas. O sea, ellos dos hacen un equipazo en el escenario que es brutal, es brutal. La canción es preciosa la canción. ¿Qué deciros de Alan y de Yuridia? Es que son especiales los dos, son especiales. Para mí más Alan, ¿verdad? Pero, pero no por nada, ¿eh? Porque Yuridia, cuidado, cuidado, Dios me libre, que también canta esta mujer que es extraordinariamente bien. Pero es que Alan, objetiva con él no puedo serlo. No puedo serlo. No puedo serlo. No puedo serlo. Y el mar se rompe cabezas en mi corazón en pedazos. A ver, de este vídeo hace muchísimo tiempo realmente, el 2014, estamos hablando de hace 10 años casi. Las voces van cambiando, las voces van mejorando. No os penséis que porque las voces, o sea, las personas cuando nos vamos volviendo más mayores, las voces no siguen brillando como al principio. A ver, es cierto que no suenan tan brillantes, pero siguen brillando las voces, o sea, y más cuando pasan los años, las voces se hacen más curtidas, más duras, estudiadas, más redondas, o sea, pero es cierto que si todo es como realmente tiene que ir, las voces no tienen que cambiar para mal. Si seguimos estudiando, si seguimos poniendo en práctica todo lo que sabemos, si calentando, un caso parecido fue el de Cristian Castro, ¿no? Que les aparecieron los agudos en un momento dado y los ha recuperado, señores. Tenéis el vídeo, por cierto, tenéis el vídeo en el canal, o sea, salía con Mijares, o sea, no tan brillantes como los de cuando era joven, pero sí, es Cristian Castro. Es Cristian Castro y eso se nota, eso se nota. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo. Conocemos a Alan, ya os digo, o sea, aquí tampoco es que tengan unas dinámicas muy notorias. No juegan mucho con muchos tecnicismos, ¿no? Con muchas dinámicas, no juegan con muchas dinámicas, no juegan mucho, la verdad. No me pidas perdón que la línea es La voz. delgada entre tú y el deseo. Esas voces son preciosas, ¿eh? O sea, son muy bien, están muy bien hechas esas voces, muy bien hechas por parte de Yuridia, están muy bien hechas esas voces. Y ya os digo, ¿no? O sea, son voces que transmiten, que saben transmitir al público, aunque sean lineales, da igual, eso es lo de menos, que sean lineales. O sea, es que muchas veces no es tal como te sale la voz, es la calidad con la que transmites. Tienes que transmitir, tenéis que transmitir cuando cantáis en un escenario, porque si no, mal. El deseo de arrancaré tu blusa en segundos y besaré tu cuerpo. Porque soy vulnerable a todos tus encantos. Yuridia ahí ha subido un poquito una voz más de cabeza, ha dejado la nasalidad, pero sí que es verdad que cuando dice tus encantos, los dos tienen un poquito de tuán, ahí han puesto un poquito de tuán de nariz, pero o sea, es que no hay nada, no hay nada que diga, esto me ha sonado tal, o esto me ha sonado tal. Ya sabéis que yo soy muy sincera y tal, pero me suenan muy bonitas las voces empastadas, muy bonita esas armonías que hacen entre ellos dos, ¿no? Suenan muy bonito juntos, muy bonito. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Esa voz de Yuridia es espectacular, una octava por arriba. Y fijaros una cosa, Alan ya tiene la voz aguda de por sí, para ser chico, cuidado. Para ser chico tiene una voz muy aguda, Alan. Y claro, pues Yuridia, pues evidentemente le equilibra, ¿no? En ese sentido le equilibra. Yuridia puede hacer lo que es la voz más aguda, ¿no? Más de arriba. La puede hacer perfectamente. Y ahora regresas, no me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. Hace esos parones
y pone un poco de tuan en la voz. No me pidas perdón. Terminan nasal esas frases, ¿no? Muchas, otras tantas no, evidentemente, pero la mayoría son todas muy nasal. Cantan todas las canciones muy nasal. Las canciones que yo llevo escuchadas en el canal, claro. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No le va el micrófono. No le ha ido el micrófono a Yuri, ahí. Porque además es que los coros ayudan muchísimo a esa canción. La hacen muy bonita, la hacen muy bonita. Yo creo que es algo que le beneficia a la canción. Muchísimo, muchísimo. ¡No soy el grito! Arrancaré tu blusa en segundos No se y escucha. besaré tu cuerpo. No se escucha, no se escucha. Además es que el trocito que tenía que cantar ella lo ha cantado Alan. Se ha dado cuenta Alan que no le funciona el micrófono. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! No le funciona el micrófono. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer. Ahí han sonado unos coros, ¿no? Han sonado unos coros. Lo que pasa es que como no se han escuchado, o sea, no se han enfocado, no sé si ha sido ella o no, pero dudo de que yo creo que no era ella la de los coros que estos últimos. En el juego de las apariencias. No, no sé ya. Me ha costado bastante salir escucha. adelante. No se Y escucha. ahora regresa. Ya ha dicho, toma por saco el micrófono. Ha dicho, toma por saco el micrófono, no quiero saber nada del micrófono. Canto a pelo y ya estaría. Canto a pelo y ya está. O sea, literal, a pelo, totalmente. Es una pena porque los coros de Yuridia en esta canción quedaban preciosos y quedan preciosos. Es una pena. Esa voz de cabeza que hace estupenda, además súper bien proyectada. Yuridia, la voz de Yuridia tiene una proyección brutal, aunque sea aguda. O sea, siempre tienes una cabeza que la proyección simplemente sale abajo, no hacia abajo. No, es que hacia arriba también sale una proyección de las apariencias. Es proyección también, ¿no? No, No me pidas perdón, por favor, te suplico. los dos a la vez existe ahora, el claro, es riesgo que si no... que pueda perdonarte. Muchas gracias más, Dios los bendiga. Con el corazón, Yuridia y Banda MS. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se le acabó la pila, la pila y menos mal que se le acabó la pila al final de la actuación, porque si no, menuda, qué mal. Y que pasen estas cosas en directo y todo, ¿no? Que se supone que lo tenían que tener todo atado, bien programado y todo tal, que pasen esas cosas, no sé qué deciros, la verdad, realmente. O sea, a ver, que un fallo lo puede tener cualquiera, cuidado, ¿eh? Pero tratando de ser algo tan sencillo como cambiar unas pilas al micrófono, no sé, no sé. Es que no le ha vuelto la voz al micrófono, me explico. O sea, porque si no dijéramos, no, ha sido un fallo técnico, ha sido un fallo del técnico de sonido, pero no, es que no le ha vuelto la voz al micrófono, lo cual querrá decir que se habrá quedado sin pilas el micrófono. A mí me ha pasado más de una vez, hijo de bastante, pero yo no me callo, yo a grito pelado. A grito pelado en el escenario, pero claro, no somos tantísimos, ¿vale? En el escenario. Pues es que realmente las dos voces son súper mega empastadas. Es algo que sí que es verdad que quedan muy bonitas esas dos voces empastadas. La de Yuridia con Banda MS. Alan, sabéis que estoy enamorada de Alan también, ¿verdad? Por lo que sea, no me puedo venir a España sin ver a Alan, por amor de Dios. No puedo. Y le voy a decir de cantar mi canción estrella. Mi canción estrella es mi mayor anhelo. Me encanta esa canción, me encanta. Tengo un cover también en el canal si lo queréis ver. Y no puedo decir nada más. Han terminado airosos totalmente porque evidentemente pues entre los dos se han juntado y han terminado ese final, ¿no? Para mí, lo que llevo escuchado en el canal, ¿no? Para mí las dos bandas que creo que me han gustado muchísimo,
que de hecho, si queréis, las vuelvo a traer, ¿no? Es el Banda MS y los cuisillos. Los cuisillos fueron espectaculares también cuando los vi la primera vez. Con esos trajes típicos, ellos en una entrevista dijeron que es un orgullo llevar el traje de indio en sus presentaciones. Ellos mismos lo dijeron, no es que yo lo diga, ¿vale? Amores, hasta aquí la reacción de hoy. No os puedo decir nada más de ellos porque son espectaculares los dos, ya los habéis visto. Yuri la tenemos en el canal, Banda MS también la tenemos en el canal con la canción Mi Mayor Anhelo. Y nada, os invito a que os quedéis. Si queréis reacciones sinceras, honestas, transparentes, alegres, tristes, bailables, de todo, ¿vale? Y conocerme, pues conocerme más personalmente, mis redes sociales las tenéis aquí abajito. Y el canal es para vosotros, para lo que necesitéis, ¿vale? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias por estar ahí siempre. Chao.